Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de funciones implícitas trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. X a la 3 es igual a X a la 2 por Y a la 2 más secante de Y a la 2. Como pueden observar, estamos frente a una función implícita trigonométrica, a la cual nos toca hallarle dicha derivada. Para tales efectos procedemos a aplicar la propiedad uniforme a dicho ejercicio, propiedad uniforme de las derivadas. Entonces tomamos el miembro izquierdo de la igualdad y decimos derivada con respecto a x de x a la 3 es igual a la derivada del miembro derecho de dicha igualdad. Derivada con respecto a x de x al cuadrado por y al cuadrado más la secante de y al cuadrado. Estamos hallando la derivada tanto al miembro izquierdo de la igualdad como al miembro derecho de dicha igualdad. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Tenemos en el miembro izquierdo la derivada de la potencia de una variable. Recordemos que me dice la regla que me permite derivar la potencia de una variable. Me dice en general lo siguiente. Derivada con respecto a x. Digamos de a la n, siendo a la variable y n el exponente, va a ser igual entonces a n, que multiplica a la n menos 1. Luego, en el miembro derecho de la igualdad tenemos que hallar la derivada de la suma de la primera función más la segunda función. Derivada de la suma o diferencia de funciones. Recordemos en general esa regla que me dice lo siguiente. Si tenemos derivada con respecto a x en general de u más o menos v, esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, estas son las dos reglas que vamos a aplicar inicialmente. Entonces procedemos de manera detallada a resolverlo. Y quedaría lo siguiente. En el miembro izquierdo tendríamos 3x a la 3 menos 1. Va a ser igual a la derivada con respecto a x de x al cuadrado por y al cuadrado más la derivada con respecto a x de la secante de y al cuadrado. En general queda de esa manera. Miremos qué tenemos. Tenemos que en el miembro izquierdo resolver el exponente, la operación indicada en el exponente. En el miembro derecho, el primer término, tenemos la derivada de x2 por y2. Esa es la derivada de un producto. Recordemos que me dice en general la regla para derivar un producto. Me dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de u por v va a ser igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, esta es la regla que nos permite hallar la derivada de un producto. Vamos a aplicarla al primer término. Luego tendríamos, en el segundo término de este miembro derecho de la igualdad, tenemos la derivada de la secante. Recordemos que me dice esta regla. Dice lo siguiente. En general tenemos derivada con respecto a x de la secante, digamos de v. Esto me dice que es igual a la misma secante de v por la tangente de v por la derivada con respecto a x
de v. Entonces vamos a aplicar estas dos reglas ahora en el paso a seguir de manera detallada, paso a paso. Tendríamos en el miembro izquierdo 3 que multiplica a x a la 3 menos 1 daría 3x a la 2. Es igual a la derivada de este producto sería x al cuadrado por la derivada con respecto a x de y al cuadrado. Podemos ponerlo dentro de un paréntesis si lo deseamos. Más y cuadrado por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Ya derivamos aquí el primer término del miembro derecho, más la derivada de la secante de y cuadrado. Entonces recordemos la regla para derivar la secante, que me dice que es igual a la secante de y cuadrado por la tangente de y cuadrado por la derivada con respecto a x de dicho ángulo, que en este caso es y cuadrado. Y le hemos dado aplicabilidad a estas dos reglas de derivación de manera detallada, paso a paso. Miremos qué me pide el ejercicio ahora que hagamos. Me dice que allí la derivada, aquí en este primer término, allí la derivada de y cuadrado. Ahí aplicamos la primera regla, que es la derivada de una potencia, de una variable. Al igual que en este término, derivada de x2, y al igual que acá. Entonces vamos a hacer todos esos procesos de manera detallada. El miembro izquierdo de la igualdad queda inicialmente tal cual como está, como 3x al cuadrado. 3x al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado por derivada de y cuadrado. Recuerde que cuando estamos derivando y cuadrado, cuando estamos derivando con respecto a y, dejamos el diferencial. O derivada de y con respecto a x, que quedaría entonces 2 que multiplica a y a la 2 menos 1 por la derivada de y con respecto a x. Más, aquí tendríamos y cuadrado por, estamos derivando con respecto a x, sería 2x a la 2 menos 1. Estamos haciéndolo muy detalladamente, paso a paso. Acá tendríamos más la secante de y al cuadrado por la tangente de y al cuadrado por la misma derivada acá de una potencia de una variable, sería 2y al cuadrado menos 1 por la derivada de y con respecto a x. Muy detalladamente estamos haciendo todos los procesos basándonos en las respectivas reglas de derivación. Aquí observamos que podemos desarrollar las operaciones indicadas y haciendo propiedad conmutativa. También aplicamos propiedad conmutativa, aplicamos las operaciones indicadas en el exponente y aplicamos propiedad conmutativa. Al igual que acá podemos aplicar propiedad conmutativa y operaciones indicadas en el exponente. Ese es el paso a seguir. Vea que hacemos siempre un plan a seguir de manera rápida, siempre se hace un plan a seguir. Y tendríamos, en el miembro izquierdo tendríamos 3x al cuadrado es igual a. Aquí podemos desarrollar propiedad conmutativa y operaciones indicadas y sería 2x al cuadrado por y a la 2 menos 1, y a la 1. No se hace necesario poner el 1 por la derivada de y con respecto a x. Más propiedad conmutativa y operaciones indicadas sería 2x a la 2 menos 1, 2x por y a la 2. Más, aquí podemos desarrollar también las operaciones indicadas y propiedad conmutativa más 2y a la 2 menos 1, 2y a la 1.
que multiplica a la secante de y cuadrado por la tangente de y cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Vamos haciéndolo de manera detallada, paso a paso. Esto es lo que hemos resuelto en el momento. ¿Qué observamos? Que tenemos acá en el miembro derecho de la igualdad tanto el primer término como el tercer término tienen derivada de y con respecto a x. Nosotros podemos factorizar. Es más fácil en este momento dejar estos dos términos aquí en el lado derecho que pasarlos al lado izquierdo. Y podemos pasar al lado izquierdo o al miembro izquierdo de la igualdad los términos que no tienen derivada de y con respecto a x, como lo es el segundo término. Entonces hagamos ese proceso, dado que es más fácil de esa manera. Hay que buscar siempre la comodidad en los procesos. Y tenemos el miembro izquierdo, 3x al cuadrado. 2xy cuadrado está en el miembro derecho con signo positivo, pasa con signo contrario, o sea, signo negativo, menos 2xy al cuadrado. Esto es lo único que hemos hecho, pasarlo al miembro izquierdo. Va a ser igual a, aquí sería 2x al cuadrado que multiplica a y por la derivada de y con respecto a x más 2y por la secante de y cuadrado por la tangente de y cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Observamos que nos quedaron dos términos en el miembro derecho. Este primer término, este segundo término. Y ambos términos tienen derivada de y con respecto a x. Entonces, eso nos está indicando de que podemos factorizar con respecto a la derivada de y con respecto a x. Podemos factorizar esa expresión. Vamos a dejar inicialmente el miembro izquierdo tal cual, como 3x cuadrado menos 2x por y cuadrado va a ser igual a, sacamos aquí factor común, derivada de y con respecto a x es factor de 2x al cuadrado por y más, aquí sería 2y por la secante de y cuadrado por la tangente de y cuadrado. Bueno, miren lo que ha sucedido. Hemos factorizado derivada de y con respecto a x, factor de 2x cuadrado y más 2y secante de y cuadrado tangente de y cuadrado. Vemos que toda esta expresión está multiplicando a la derivada de y con respecto a x. Nosotros podríamos despejar en este momento, pero como lo que nos interesa es dejar en el miembro izquierdo de la igualdad derivada de y con respecto a x, vamos a aplicar lo que es la propiedad simétrica. Recordemos que me dice la propiedad simétrica, en este caso es conveniente hacerlo. Nosotros decimos, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Vamos a aplicar por conveniencia propiedad simétrica, dado que queremos dejar derivada de y con respecto a x en el miembro izquierdo. Entonces, si esta expresión es igual a esta, entonces esta expresión es igual a esta, propiedad simétrica. Y reescribimos entonces derivada de y con respecto a x, factor de 2x cuadrado por y más 2y por secante de y cuadrado por tangente
de y cuadrado factor va a ser igual a 3x cuadrado, 3x al cuadrado, menos 2x menos 2x y cuadrado. Hemos aplicado simplemente la propiedad simétrica de la igualdad. Ahora observamos que todo este binomio, este es un binomio bien grandotote, pero es un binomio al fin y al cabo, está multiplicando derivada de y con respecto a x. Lo podemos pasar al miembro derecho de la igualdad dividiendo. Entonces procedamos a hacer ese paso y quedaría lo siguiente. Quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, vamos a poner una línea divisoria bastante prolongada, y en el numerador quedaría la expresión del miembro derecho, que es 3x al cuadrado menos 2x por y cuadrado. Y en el denominador todo este binomio que dice lo siguiente: 2x al cuadrado por y más 2y por la secante de y cuadrado por la tangente de y cuadrado. Vale. Vamos a encerrar eso en una cuadrícula para resaltar dicho resultado, que es 3x cuadrado menos 2xy cuadrado sobre 2x cuadrado y más 2y secante de y cuadrado por tangente de y cuadrado. Bastante largo, pero ese es el resultado. Como es costumbre, siempre tratamos de encerrar dicho resultado en una cuadrícula para resaltarlo. Mire que es un ejercicio que siempre lo tratamos de desarrollar de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan los pasos, los desarrollamos, los justificamos y hemos hallado de esa manera dicha respuesta. Siempre en el margen derecho tratamos de copiar las reglas o propiedades que en algún momento se hicieron necesarias recordar para poder justificar cada uno de los pasos que vamos llevando a cabo en dichos procesos. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.